Buenos días, que Dios los bendiga. Gracias a Dios por este día. Amaneció lluvioso, pero está bien la temperatura. Espero que todos estén pasándolo bien. Igual vamos a darle gracias a Dios. Si tienes alguna inquietud, una preocupación, creo que es el momento para que te dirijas al Señor y le presentes esa petición. Padre Celestial, te doy gracias. Esta mañana venimos ante ti, Señor. Hemos estado hablando de tantas cosas, Señor, tantas personas que vivieron situaciones bien difíciles, situaciones calamitosas, situaciones duras, pero que vemos que en ellos había un ADN tuyo impresionante. Fueron capaces de permanecer fieles a ti a pesar de las dificultades. Y comparamos con nuestras vidas y vemos que a veces nos rendimos fácil, no somos constantes, no llegamos hasta el final. Y a veces, Señor, no entendemos si es que hay algo mal en nosotros, si es que nos falta mayor compromiso contigo. ¿Qué podemos decir, Señor? Podemos decir que te amamos, que estamos dispuestos a servirte, que queremos seguir tu dirección, que de alguna manera nos hemos distraído y queremos retomar ese camino. Esta mañana yo te bendigo, Señor, y te pido que nos acompañes a través de tu palabra. Toma también las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Hay tantas cosas por las que luchar, Señor. Hay tantas cosas por las que nosotros encomendarnos a ti, tantas cosas por las que orar. Te pido, Señor, por los proyectos financieros. Te pido por la salud. Te doy gracias por aquellos que has recuperado totalmente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, te doy gracias y bendigo a la familia, bendigo a nuestro país. Te pido por los gobernantes, Señor, que tú estés tocando sus vidas y poniendo la influencia tuya en cada uno de ellos. Yo creo que tú eres un generador de cambios en el corazón del hombre. Y eso es lo que yo te pido, que cambies los corazones. Y ahora, Padre bueno, nos encomendamos a ti y a tu palabra y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana traigo un personaje de la Biblia de los personajes que más me impresionan y que dan temas para hablar y hablar y hablar, que son de inspiración. Y yo quisiera que nosotros para ello nos vayamos al libro de Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 comienza diciendo lo siguiente. Voy a leer parte del versículo 1. Dice, mientras Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Entonces aquí está hablando de Saulo que respirando amenazas contra los discípulos, se presenta ante el sumo sacerdote y les pide cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Bueno, aquí está hablando de Pablo que venía con un proyecto bien definido, con Saulo, perdón, que venía con un proyecto bien definido, con unas intenciones bien claras, que era respirando amenazas y muertes. Esto me impresiona mucho, porque es que el hombre venía dispuesto a lo que sea. Tenía una radicalidad impresionante, era un judío radical. Y viene con la intención de capturar a los creyentes y llevárselos presos para Jerusalén. Se va a otra ciudad y está pidiendo cartas de extradición, o sea, cartas que le permitieran solicitar a las autoridades la autorización para capturarlos y traerlos. Entonces, dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor.
Y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. El versículo que yo tenía escogido para el día de hoy es el versículo 5 en la Reina Valera, ¿sí? En el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, la frase que me llama la atención es esa, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué estoy viendo yo en este hombre? Saulo es una persona con determinación. A él nadie lo mandó a hacer lo que estaba haciendo. Es tan celoso de Dios que está indignado con que este grupo de personas ande diciendo que ese que murió en la cruz es el Salvador, que Jesús es el Salvador, que ese es el Mesías. Y para eso era ofensivo. Entonces él se abandera de una lucha contra los cristianos. Y dice en unos versículos, unos capítulos antes, que él consentía en la muerte de Esteban. Luego fue partícipe de un homicidio de Esteban, de la muerte de Esteban, que es acusado y juzgado y es lapidado injustamente. Y cuando matan a Esteban, él trae la ropa a los pies de Saulo y dice, Saulo consentía en su muerte. Cuando le llevan las ropas a los pies es como diciendo, mira, esta es la prueba. Esta es la prueba. Aquí el hombre está muerto. Eso desata una fuga masiva. Gente se va de Jerusalén y muchos cristianos cogen hacia Damasco. Él averigua y hace la diligencia y consigue autorización para ir a Damasco a capturar cristianos y traerlos. O sea que la intención de él era clara. Y en el camino se tropieza con un resplandor de luz, que es Cristo mismo, ya muerto, resucitado, glorificado. Jesús se le revela y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llama por su nombre. Entonces, él le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. O sea, tú no estás persiguiendo a la gente, me estás persiguiendo a mí. Y él reconoce que hay un poder superior. Él reconoce que ese que se le apareció es el Mesías. Y entonces le dice, ¿qué quieres que haga? O sea, eso me impresionó. ¿Sí? Tuvo un llamado que no fue nada fácil, porque cuando él llega a Damasco, si usted ve el llamado que le hicieron a Pablo, no fue fácil. El Señor le dice a Saulo, es que yo te escogí para que lleves el evangelio ante los gentiles. Y vas a pasar muchas dificultades por eso. Entonces, el llamado de Pablo no fue un llamado fácil. Y a veces uno dice, yo veo personas que ven esas campañas masivas, esos predicadores de grandes estadios, de cadenas de televisión, y quieren ser así. Y yo creo que Dios para cada uno tiene un lugar y para cada uno tiene un propósito. Como decía el mismo Pablo, no todos somos orejas, ni todos somos nariz, ni todos somos boca. Dentro del cuerpo, cada miembro tiene una función y somos dependientes unos de otros.
sea, somos un cuerpo. Entonces, no todos podemos pretender ser oídos, no todos podemos pretender ser boca. Ahora, no puedes decir, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo. No, no tiene, el cuerpo está formado por diferentes miembros con funciones distintas. De hecho, él mismo dice que los más deshonrosos deben tratarse con más cuidado. Los más viles se tratan con más cuidado y se cuidan más y se protegen más. Eso dice el apóstol San Pablo. Entonces, ¿qué pasa con ese llamado que Dios le hace a Pablo en ese momento? Iba en contra de todo lo que él había recibido como instrucción. La formación que Pablo recibió, tan grande, el origen, los antecedentes, eso iba en contra de todo eso. Imagínate, pasarse al mando de los cristianos, a quienes todos, la mayoría perseguían. La clase religiosa los perseguía. Los romanos ya han puesto la mirada en los cristianos y ya los están estorbando. Entonces Pablo se va a pasar para allá. Porque toda esta persecución que él está desatando contra los cristianos es con el apoyo del Sanedrín judío y con el apoyo de los romanos. Entonces, la decisión es difícil, es que Dios le dice, cámbiate para el otro bando. Además, era una cosa bien extraña comenzar a predicar sobre aquel a quien él perseguía. O sea, de la noche a la mañana comienza a hablar a favor de aquellos a quien él perseguía. Un cambio drástico. Imagínense en el ámbito político hoy en día, cuando una persona se cambia de un partido para otro, que transmigró de un partido para otro, que este tipo no tiene personalidad. Imagínense las críticas a las que se enfrentó Pablo. Es más, llamado a predicarle a los gentiles, cuando los judíos eran depositarios del mensaje de Dios y no lo soltaban, lo retenían. Y se va a predicarle a los gentiles. Era la cosa más loca del mundo. Iba en contra de toda la tradición judía, iba en contra de todos los principios judíos, perdón. ¿Qué más puedo decirle? Al él pasarse a servirle al Señor, eso lo iba a enfrentar con los judíos, como en efecto pasó. Los judíos comenzaron a aborrecerlo. Lo iba a enfrentar con los romanos. Los romanos comienzan a mirarlo de mala manera. Y lo enfrenta a los cristianos. Los cristianos no creían en él, no confiaban en él. Y hay personas que intervienen en su vida que son los que lo avalan. Entonces imagínense, el Señor lo llama y le pide una cosa que a mí me parece difícil. No sé cuántos han tenido esa experiencia. Mucha gente dice, Señor, yo quiero que tenía la misma experiencia de Pablo. No, Dios tenía una experiencia para Pablo, una para Moisés, ya vimos una para José. Un propósito para cada uno. Me llama la atención que estas personas que hemos mencionado, otra para Samuel, aceptaron ese llamado de Dios y lo mantuvieron siempre. Y eso es lo que yo quiero rescatar esta mañana. Estos personajes que retomaron eso. Entonces yo creo que solamente una vida de comunión con Dios y solamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida podría sostener a Pablo para que predicara a Cristo. No había poder humano que lo respaldara o que lo sostuviera. Solamente el poder divino, la presencia y la guía del Espíritu Santo serían las que nos podía ayudar. Años después, Mateo y Juan decía, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él es nuestra guía, Él es nuestro orientador. Él es el que nos enseña. Entonces, obvio, hay que mantener una amistad cercana con Él. Hay que mantener una amistad cerrada. Y a través de esa amistad cerrada es que podemos nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, para mucha gente la vida de Pablo era un desperdicio. Mucha gente lo criticó.
Dice, este tipo cómo está desperdiciando su vida. Imagínense, él había nacido en una ciudad de la provincia de Cilicia. Nació en Tarso. Él le llaman Saulo de Tarso. Era, era una ciudad muy importante de la época. Mire, con un alto valor, una ciudad con un alto interés cultural. En esa ciudad había algo parecido a lo que hoy es una universidad. Ya la gente iba a estudiar y se formaba. Y él nace en Tarso y en medio de una provincia de un alto nivel cultural, sociocultural. Eso hace que Pablo hable griego, hable hebreo, o sea, hable latín. Pablo conocía cuatro idiomas. Era un tipo culto, formado. Es más, Saulo estudia en la escuela más prestigiosa que existía. Él estudia bajo la influencia de Gamaliel. Era un rabino que era de lo mejor que había y él es quien lo forma. Entonces era un tipo con una formación de alto nivel, los mejores títulos académicos, la mejor formación. Parece que su familia era cómoda. Su papá era comerciante y era una gente con comodidades porque para sostener todo ese nivel de formación se necesitaba mucho dinero. Entonces, él en el capítulo 21, en el capítulo, otra cosa que tenía, esa provincia era romana, había sido conquistada por Roma. Entonces pertenecía al territorio del imperio. O sea, él nace siendo romano. Él no adquiere la ciudadanía romana por trámite, ni que por tanto tiempo viviendo, como hace mucha gente que se va por un país y se somete a todas las normas después de tantos años, pide primero un permiso de permanencia, después de tantos años vivir ahí y cumplir ciertos requisitos, entonces se hace ciudadano. Él no le pasó eso, él nació siendo romano. O sea, todos los privilegios que tenía Pablo, pero privilegio tras privilegio. Entonces, mira lo que dice en Hechos 21. En Hechos 21, versículo 39. Dice, no, yo soy judío, porque su familia venía de una ascendencia judía, pero viven en Roma, viven dentro del territorio romano. No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. O sea que eso era motivo de orgullo para Pablo. Era una ciudad importantísima. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Esto me parece espectacular, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Cuando todos se callaron, el soldado le da permiso y cuando él comienza, dice que habla en arameo. Les habla en idioma arameo, que era el que hablaban los judíos de Raca Mandaca. Entonces, fíjense, esto es para mostrarles que él hablaba otros idiomas, ¿no? Entonces, en la época era motivo de orgullo haber nacido en Cilicia. Eso era, mejor dicho, lo máximo. Y todo esto para Pablo eran credenciales a favor, puntos a favor. Entonces, como les decía, él, él es de nacimiento es romano. Ya que estamos allí, vamos a mirar Hechos capítulo 22. Y en el capítulo 22, en el versículo 25, dice, cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, al centurión romano, la ley permite que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado. Cuando el centurión escuchó esto, le avisó al comandante y le dijo, ¿qué va a hacer usted?
Resulta que este hombre es ciudadano romano. Y el soldado se acerca y le dice, el centurión, ¿eres ciudadano romano? Y dice, sí lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir la ciudadanía. Yo, pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. O sea, Pablo nace romano. Eso le daba así, todavía más estatus, imagínense. ¿Mm? Le daba muchísimo estatus a Saulo eso, de que era ciudadano romano. Y viene Jesús y le dice, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, ve a Damasco que allá se te dirá lo que yo quiero que tú hagas. Yo me voy a regresar otra vez a Romanos capítulo 9 y permítame que yo, ha hecho capítulo 9, y permítame que yo busque, eh, voy a buscar a la Reina Valera. Aquí se me hace más rápido buscarlo. Miren, versículo 17 del capítulo 9. Ananías entra en la casa, pone sobre Saulo las manos y le dice, hermano Saulo. O sea, llega un judío cristiano, llega y se le acerca y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, o sea, este hombre sabía lo que le había pasado a Saulo. Eso para Saulo debió ser impresionante. Que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense que este hombre llega, ¿sí? Le coloca las manos, lo toca, le pone las manos y le dice, el Señor Jesús, ese que cuando tú venías por el camino se te apareció y te dijo que te vinieras para acá, me envió para que ore por ti, quedaste ciego, ahora vas a recuperar la vista. Oíste, voy a poner las manos sobre ti. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Se levantó y fue bautizado. Él enseguida se comprometió con el Señor. Habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo solo por algunos días. Ahora, ¿qué le dijo él? En el versículo 15 dice que le dijo él. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Esta es una persona que yo escogí para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué bueno que le dijo a Ananías. Ananías le dijo, mira, el Señor te escogió a ti para que lleves el evangelio a los gentiles. También te va a tocar hablar con reyes, con personas muy importantes. También te va a tocar predicar a algunos de la nación de Israel. Pero vas a sufrir, vas a experimentar muchos dolores. ¿Y sabe qué? Saulo aceptó el reto, aceptó el desafío, se comprometió con el Señor, se compromete con Dios. De hecho, en ese mismo capítulo, si uno mira más adelante, se da cuenta que él sale enseguida a predicar. O sea, él no esperó, ¿no?, a que esté más formado, a que yo estudie mejor las cosas, que él arrancó predicando. Dice, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Los que le oían se sorprendían y decían, este no es el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban ese nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, los judíos se confundían. Y los otros, los judíos se confundían. Y los cristianos también. Mire, pasados muchos días, los judíos resolvieron matarlo. Sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarlo. Pero los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro y lo colocaron en una canasta. O sea, los mismos discípulos de Cristo son los que lo terminan salvando. Guiados por la misericordia, por el amor, por el principio que Dios les había enseñado, que el Señor les había enseñado. Entonces yo me sorprendo de este tipo.
Un tipo que se pasa la vida estudiando con las mejores comodidades, se forma con los mejores maestros, dentro de su cultura judía. Además tiene la ciudadanía romana, habla varios idiomas. Tú sabes que hablar otros idiomas te abre puertas. Entonces este era un tipo muy privilegiado. Y el Señor se le aparece y le dice, te llamo para que vayas a predicar a los gentiles, a tierras que tú ni conoces, a gente que tú tampoco conoces, que tampoco me conocen a mí, pero vas a tener muchos problemas. Y desde el primer momento Pablo comienza a tener problemas. Y Pablo deja todo eso de lado. De hecho, él en el libro de Gálatas dice, todo eso lo consideré como basura, con tal de seguir a Cristo. Imagínense, el compromiso que este hombre asume. Yo cada día digo que se parece muchísimo al compromiso nuestro. Se parece mucho al compromiso que nosotros, que tú y yo tenemos con el Señor. Se parece bastante. Comprometidísimos. Este hombre se comprometió, y perdona la ironía, pero se comprometió y comenzó a servir al Señor. Vea, este hombre, vea, esa fue una decisión radical, una transformación radical. Y eso le costó un precio muy alto. Pablo, si tú lees las narraciones, experimentó persecución, prisión, naufragó, lo azotaron, sufrió, lo criticaron. Tuvo momentos en que quedó sin un peso, tuvo momentos en que vivió prácticamente de la caridad de otros hermanos. Un hombre que se había levantado con todas las comodidades. En el libro de Gálatas, me encanta el libro de Gálatas. Yo quiero que busquemos Gálatas. Está bien, no me acostumbro. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1. Mire cómo se expresa Pablo. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 11, él dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Esto no es cosa que me haya inventado yo ni que se la haya inventado nadie. Yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. O sea, yo tuve una experiencia con Dios como muy poquitas personas la tienen. Hay gente que quiere vivir su vida cristiana de revelaciones, que Dios me mostró, que yo estaba sentado allá y entonces se me apareció Dios y me dijo, yo creo que en cualquier momento de nuestra vida puede pasar eso, pero no es la constante. Él lo recibió de una manera inusual, de una manera sobrenatural. Entonces dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, o sea, cuando yo pertenecía cuando yo era judío, o sea, antes, cuando yo no era creyente, ¿sí? Ustedes se enteraron de mi conducta, de la furia con que yo perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. O sea, yo los quise destruir. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. O sea, yo era un judío de raca mandaca. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. O sea, yo no le pregunté a nadie. A mí me habló Dios y yo estaba seguro que era Dios. Estaba seguro que era Cristo. Y yo no tenía que preguntarle a nadie ni pedirle permiso a nadie para salir a predicar. No, señor. Tampoco fui a Jerusalén
para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui enseguida a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. O sea, yo de una comencé a predicar el evangelio y después de 3 años fue que subí a Jerusalén a visitar a Pedro. Me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, este es Santiago que escribe la epístola. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Fíjese cómo Pablo comienza a narrar, ¿sí?, cómo él se convierte, cómo le dice a los Gálatas, ¿sí? Si usted quiere, seguimos leyendo. Él dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevé a Tito, en obediencia a una revelación, me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no sea en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse porque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para cortar la libertad. Bueno, entonces, ¿qué está narrando él? Él dice, yo comencé enseguida a predicar a los gentiles. Y yo me presenté allá con Tito, que era griego, a quien yo me gané para Cristo. Y ninguno, yo les expliqué el evangelio que yo estaba predicando y todos estuvieron de acuerdo en que eso era el evangelio y que estaba bien. Ninguno de los apóstoles me rechazó. Entonces, regresé a Damasco. Después fui a... Bueno, todos conocemos esta historia de él, ¿sí? Pero la gente decía, fíjate, este que nos perseguía antes ahora se volvió cristiano. Esa noticia se expandió por todas partes. La gente comenzó a hablar de ese hombre que siendo un perseguidor de los cristianos se había hecho cristiano y que ahora estaba predicando a Cristo. Y fíjense todo el tiempo que le toma a Pablo. Él está hablando de que hace 14 años, imagínense. Después de 14 años, es que él se entrevista después con los apóstoles, les presenta el evangelio que le está predicando, ya se ha ganado para Cristo un poco de gente. Ahora, yo digo, y un tipo tan exitoso, mire, Pablo tuvo el privilegio, y yo entiendo por qué Pablo se formó tanto, porque nace en una ciudad con ese alto nivel cultural. Pablo obviamente hablaba varios idiomas, obviamente escribía, tenía la capacidad de sabía escribir, o sea, no todo mundo sabía escribir. Acuérdense que había una profesión que se llamaba escriba. Eran personas que estudiaban para escribir. Eso mucha gente no lo entiende. Pero yo me acuerdo todavía cuando yo estaba pequeñito que la gente escribía más o menos la letra, se parecía. Porque estudiaban una cosa que se llamaba caligrafía. Y esa caligrafía les enseñaba a dibujar las letras perfecto. Eran dibujadas prácticamente. Y las personas tienen, yo todavía veo las personas mayores, 80, 70 y pico, 90, cuando escriben y yo digo, tú estudiaste caligrafía. ¿Y tú por qué sabes? Yo por la letra, caligrafía greca se llamaba. Entonces, en la época de Pablo, que una persona escribiera eso era un científico, ¿no? Era un espectáculo. Y Pablo escribía, entonces ahora entiendo por qué el Señor permite que Pablo viva toda esta experiencia, porque Pablo tenía claro que desde el vientre de su madre ya Dios lo había escogido, o sea, él nace con un propósito de Dios para su vida y todo lo que le acontece va encaminado a que ese propósito se cumpla y toda esa formación, ¿entiendes? Todo ese corazón afiebrado por las cosas, comprometido con lo que hacía,
perseguía a los cristianos y quería acabar el cristianismo, quería acabar con la iglesia de Cristo, porque eso era una farsa, eso era una mentira. Entonces, Saulo se forma bajo esos principios. Más adelante, él se cambia el nombre y se coloca por nombre Pablo. Por eso lo conocemos no como el apóstol Saulo, sino como el apóstol Pablo. Porque se cambia el nombre. Pablo significaba pequeño. Significaba insignificante. Entonces se cambia el nombre, reconociendo que él ante Dios era pequeño, como reconociendo la grandeza divina. Entonces, yo creo que el éxito de Pablo se debe a la estrecha relación que tenía con el Espíritu Santo. Fíjense que él cuando menciona, dice que fue bajo una revelación del Espíritu Santo. Que él seguía por una revelación que el Espíritu Santo le da, que es que lo guía hacia allá. Entonces, y yo veo que él era, yo me refería a toda esa formación que él tiene, es porque Dios, dentro de los planes que tenía planeado que Pablo escribiera la mayor parte del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento está compuesto por 21 libros, 21 cartas. Y si usted mira las 21 cartas, Pablo escribió 13. 13. O sea, el 65% de las epístolas son de Pablo. Más de la mitad. Pero era una persona que está escribiendo y que es muy sensible a la voz de Dios, que él se compromete con Dios tanto, su decisión es tan radical y tan firme, que él aprende a escuchar a Dios. Desde que Cristo aparece en su vida, Dios le habla. Cuando a ti Dios te habla alguna vez en la vida, ya tú identificas cuando Dios te vuelve a hablar. Ahora, la manera como Dios le habla, no sé, pero yo me lo encuentro en un naufragio y él dice, no se preocupen, hoy me visitó el Señor y me dijo que no se iba a perder ninguna vida. Solamente el barco se va a perder, pero las vidas no se van a perder. Porque los soldados pensaban matar a todos los presos y salvarse ellos. Pero no los mata gracias a la intervención de Pablo y gracias a que el Espíritu Santo le habla. O sea, él se deja guiar por Dios. Él nunca hizo nada por él mismo. Él estaba totalmente sometido al Espíritu Santo. Miremos otro pasaje, ¿sí? Esta relación con el Espíritu Santo, esta obediencia al Espíritu Santo, le permitía a Pablo, ¿sí?, saber cuándo callar, saber cuándo actuar, saber cuándo parar. Había veces en que él quería hacer las cosas y se frenaba. Y había veces en que estaba contra todo pronóstico y se lanzaba. Entonces, no era una persona impulsiva, era una persona que tenía mucho control. Y yo lo veo en algunos pasajes molestos. Incluso hay un pasaje donde él se molesta con Pedro y discuten delante de todo el mundo, públicamente. Entonces, miremos Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Me voy a quedar con esto. En Hechos capítulo 16, vea lo que dice. Versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegamos a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando justo a Misia, descendieron a Troas. Mire qué conexión tiene este hombre con el Espíritu Santo. ¿Qué conexión tiene con Dios? Que aquí dice que iban a predicar hacia el Espíritu Santo, no se los permitió.
Muchos nos preguntamos cómo fue que no se los permitió, qué fue lo que le dijo. Le cerró todos las puertas, no permitió que la gente lo escuchara, se le formaron dificultades, no sé. Lo que sí sé es que él entendió que el Espíritu Santo le está hablando y entiende que ahí no debe predicar. Va a Bitinia tampoco. Sigue de largo. ¿Sí? Desciende a Troas. Dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Él está en Grecia, en una isla, en Troas, un puerto. Enfrente le queda Macedonia al resto del continente. Y tiene un sueño. Aquí nos dice cómo el Espíritu lo vio en un sueño. Él en el sueño vio un macedonio y creo que lo identificó por la manera como se vestía, ¿no? Es fácil identificar una persona. Entonces él ve cómo se viste y dice, ah, macedonio. Y le está diciendo, ven, ayúdanos. Y él entiende que es el Espíritu Santo que le está diciendo, mira, dirígete hacia allá. Y entonces cogen para otro lugar, cambian de rumbo y cogen a otro lugar. Y lleguen allá y allá comienzan a predicar el Evangelio, allá les va bien. Después dice que se les abre una puerta amplia, pero en Macedonia predican el Evangelio. Llegan a Filipo, llegan a varios lugares y el Evangelio es predicado en esas regiones. Pero, ¿qué estoy mirando yo? Estoy mirando que el Espíritu Santo lo está guiando siempre y Él está cantando, Él está cantando. Ve, a veces Dios nos está hablando y nosotros. Cuando nosotros hacemos el taller de pareja, nosotros hablamos de que uno aprende a conocer tanto a la pareja, que muchas veces está uno en algunos lugares y basta un simple gesto. Basta un simple gesto para que uno entienda lo que la otra persona quiere. Nosotros estamos visitando a alguien y llega un momento que yo pienso, yo creo que ya está bueno, y de pronto la pastora Cookie me mira y me hace que mueve la cabeza así despacito, una cosa imperceptible para todo el mundo, pero que yo sé lo que significa. Y yo enseguida digo que qué pena, ya nos tenemos que ir. Yo a veces le hago así, que estoy hablando y hago así, como si estuviera señalando el reloj, pero no hago así sino que hago así. Pero hay parejas que tú ves que ni se comunican, ni se entienden, y está la mujer haciendo y que el hombre, que el otro, el uno haciéndole señas y el otro no responde, no entiende lo que le están diciendo. Pablo entendía cuando el Espíritu Santo le hablaba. Para eso se necesita, está uno mucho tiempo en comunicación con Dios, teniendo una amistad muy cercana, ser amigo de Dios. Y Pablo tuvo esa conexión bien estrecha y caminó por encima de las situaciones que usted quiera. ¿Oyó? Su vida fue marcada por sacrificio, por entrega total. Perseveró en la fe del Señor. Tenía expresiones tan bonitas. Dice, yo no pretendo haber alcanzado todo, decía Pablo, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, sigo adelante hacia el supremo llamamiento que Dios me hizo a mí. O sea, a mí Dios me llamó y yo eso lo cumplo hasta el último día. De hecho, Pablo muere sirviéndole al Señor. Es asesinado sirviéndole al Señor. Y Pablo nunca se echó para atrás. Siempre. Y le tocó vivir situaciones difíciles. Ese sacrificio, esa entrega, ese compromiso. Estaba por encima de la muerte misma. No le tenía miedo a morir. Es más. Él le escribe en una ocasión a Timoteo, le dice, Timoteo, tráeme tales mis libros, estoy solo. Y ya
he peleado mi batalla, he guardado la fe hasta el final, ya solamente me espera que el Señor me venga a recoger, ya estoy próximo a morir. Ya yo siento que el Señor me está llamando. O sea, él estaba seguro cuando iba a morir. Dice, ya pronto voy a morir, así que vente por acá, visítame y tráeme en la capa, tráeme unos libros. Estoy pasando mucho frío, mucho trabajo. Tráeme la capa y tráeme los libros para tener algo que leer. Pero te digo que ya cumplí mi propósito, ya lo cumplí. Él dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, la guardé hasta el final. Qué ejemplo para Timoteo, ¿verdad? Qué ejemplo para cada uno de nosotros. Ahora, no lo ves quejándose de las malas rayas. Cuando naufragan, no lo ves quejándose. Cuando lo meten preso, lo meten en prisión. Usted sabe la vergüenza que es que te metan preso. Y a él lo metieron en prisión. No una vez, varias veces. De hecho, tiene varias epístolas que se les llama las epístolas de la prisión. Dentro de ellas está Filipenses, que también se le llama la epístola del gozo. O sea, la epístola más gozosa de Pablo es cuando está preso. Y Pablo sabía. De yo sé que me van a sacar porque todavía me falta mucho por hacer. O sea, él sabía, él sentía. Dios le hablaba. Yo lo que quiero decirte es que cuando tú estás en los propósitos de Dios, Dios te coge desde antes. Es más, tú tienes un propósito con Dios. Dios tiene planes contigo. Y de pronto tú no ves el resultado, tú no ves. Pablo, yo me imagino que iba andando de tico a tango, pelea con Bernabé, tiene discusiones con Bernabé, tiene discusiones con Pedro, pero él no se arruga, él sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante y va llevando el evangelio cada vez más lejos. Le está escribiendo a los romanos diciéndole, quiero llegar hasta España, imagínense. Y Pablo, tú lo ves en un barco, lo ves a caballo, lo ves a pie, trabajando para generar recursos para poder seguir más adelante, haciendo viajes, llevando el evangelio a otras regiones, recogiendo ofrendas para ir a ayudar a otra gente que tenía necesidades, porque lo curioso es que él no recogía para él, tenía claro su vocación de servicio. Se une con Silas, o sea, se adaptaba a todas las circunstancias. ¿Y de dónde sacaba esa fuerza? Todo gracias al sometimiento al Espíritu Santo. Yo creo que el gran legado que nos deja Pablo a nosotros es que nos enseña que el propósito de Dios en nuestra vida no se logra con nuestra fuerza, no es con nuestro impulso, sino con el Espíritu, el poder del Espíritu Santo guiándonos y nosotros obedeciéndolo. Pablo le decía a los corintios, cuando fue usted, yo no fui con demostraciones de poder ni de sabiduría, a cuando tenía la elocuencia para hacerlo, sino que yo fui con el poder del Espíritu Santo. Me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino solamente a Cristo y Cristo crucificado. Yo no me puse con cuentos filosóficos ni con historias profundas. Usted sabe toda la formación que Pablo tenía y no utilizó todos esos argumentos. Él fue y llevó el mensaje de Cristo, el que murió en la cruz para perdonar los pecados, porque el ser humano no se puede salvar él mismo. Necesita la intervención divina y eso fue lo que Pablo predicó. Pablo decía, mire, yo les voy a decir un secreto. Nosotros a veces cuando estamos orando no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo que habita en ti intercede por ti con gemidos indecibles. También decía, vea, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién puede entender las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu morando en nosotros. O sea, Pablo no entendía. Él tenía una relación tan estrecha, tan bonita. Y él entendía cuando Dios lo estaba guiando. Entonces, nosotros solamente podemos llegar a la meta si nos sometemos al Espíritu Santo y lo obedecemos. El Espíritu Santo a veces te impulsa. Es más, posiblemente te ha estado hablando durante los últimos meses o durante los últimos días, dirigiéndote hacia una parte y tú has estado obstinado. Ábrete a la voz de Dios y sigue lo que Él te esté diciendo. No te detengas y no te dejes llevar por tu propia lógica, sino por la lógica divina. Pablo, ¿qué no le tocó vivir? Yo quiero terminar leyéndote otro pasaje que está en Filipenses. Este es un pasaje épico, famoso. Mire lo que dice Pablo. Yo sé vivir humildemente
O sea, me ha tocado vivir con humildad. Sé tener abundancia. O sea, sé lo que es vivir con opulencia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, yo he pasado por todo. Así, para estar saciado como para tener hambre. O sea, he tenido momentos de abundancia, de esplendor, y he tenido momentos de escasez horrible. Entonces, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo su secreto. Mi motor, mi fuerza es el Señor. Es Cristo morando en mi corazón a través del Espíritu Santo. Es Dios respaldándome. Es la Trinidad completa de mi lado. Pablo decía cosas tan bonitas. Decía cosas tan bonitas. Decía, miren, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. O sea, si yo vivo es para predicar a Cristo. Y si yo muriera, eso para mí es ganancia porque me voy con Cristo enseguida. Yo tengo claro que yo voy para el cielo. Y no por bueno, voy para el cielo porque Cristo pagó por mí. Yo quiero terminar haciendo dos preguntas. La primera pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Qué tan serio es nuestro compromiso con Dios? ¿Qué tan comprometidos estamos con Él? Y la segunda pregunta, ¿qué tan obedientes somos a ese compromiso? Cuando Dios te creó a ti, Él tenía un propósito, Él tenía un plan. Si no lo tuviera, no te hubiera llamado a que le sirviera. Pero el Señor te trajo a Cristo. El Espíritu Santo te trajo a Él. Decimos que somos cristianos, pero ¿qué tan comprometidos estamos con Él? Mañana es domingo, mañana hay servicio en la iglesia a las 8 de la mañana y a las 10. Y muchos de nosotros nos levantamos, ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Es más, yo llamo a algunos y le digo, ay, ¿qué te pasa? Y que, ay, pastor, yo me necesito con una pereza. Tantas cosas que hay que hacer. Tanto que hay por hacer. Ay, pastor, yo este mes no he apoyado a la iglesia porque es que yo quería comprarme unos zapatos. Entonces yo cogí la plata esa y me compré los zapatos. O sea, somos, pregunto, ¿qué tan comprometidos estamos con Dios? Estos hombres de los que hemos estado hablando todos estos sábados, se comprometieron con Dios, se dejaron guiar por el Espíritu Santo. De hecho, si ustedes notaron, yo vengo haciendo como una serie de personajes que se comprometieron con Dios y que estaban radicalmente comprometidos con Dios y que no les importó los sufrimientos y las luchas que pasaran. Ellos hicieron lo que Dios les mandó a hacer. A todos nosotros Dios nos mandó a que prediquemos el Evangelio. A todos. Estamos comprometidos con Dios. Hace unos días yo hablé de que la importante que era que nosotros le habláramos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Y muchos de nosotros quedamos con la convicción, sí, esta semana voy a invitar familiares, o voy a invitar unos amigos y les voy a hablar de Cristo, o los voy a visitar. Pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Qué tan comprometido estás? ¿A qué llamó Dios a Pablo? A predicar el Evangelio. Él lo hizo. Y no solamente lo hizo, escribió para dejar enseñanza, dice, para edificar a los santos para que hicieran el trabajo. Los formó, los enseñó. Entonces, mi pregunta, ¿qué tan serio es nuestro compromiso con Dios y qué tan obedientes somos a Él? Si Dios nos está hablando, obedezcámoslo, sigámoslo. No estemos enredándonos la vida con tonterías. Dios nos quiere usar. Vamos a darle gracias a Dios y que la vida de Pablo sirva de inspiración. Que Dios utiliza que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude a cumplir el propósito. Padre Celestial, yo te doy gracias. Yo hoy te pido que tu Espíritu Santo esté actuando sobre la vida de cada uno de nosotros.
Señor, habla a nuestros corazones. La vida de estas personas nos hacen sentir insignificantes, pequeñitos, al ver ese compromiso tan radical que tenían, al ver ese compromiso contigo tan grande, Señor. Ellos estaban sintonizados contigo, con tu obra. Ellos sabían que Jesús había dado su vida por ellos. Y decían, si es que Cristo dio su vida, es que lo que yo haga es poco. Nunca los veo quejándose, Señor. A Pablo lo vi quejándose una vez cuando dijo, me dejaron solo. El uno me traicionó, el otro se fue para el mundo, el otro no está conmigo. Entonces, por favor, ven y ayúdame. Ven y acompáñame. O sea, yo creo que era tan humano como nosotros, sintió momentos de soledad, momentos de angustia, pero todo lo podía en Cristo, que era quien le daba la fuerza. La fuerza que tú necesitas para seguir adelante la tiene el Señor. Cristo tiene esa fuerza, Cristo tiene ese poder y se va a manifestar a través del Espíritu Santo que habita en ti. Padre, yo te pido que tú abras nuestros sentidos espirituales. Yo te pido, Señor, metafóricamente, que abras los oídos espirituales, los ojos espirituales, la sensibilidad espiritual. Espíritu Santo, acrecienta tu poder sobre cada uno. Habla claramente a cada uno, toca el corazón de cada uno, Señor, y márcanos dirección, márcanos el camino. Hoy hacemos una pregunta a ti, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Tú le dijiste a Pablo rápidamente, prontamente, quiero que vayas y prediques el evangelio a los gentiles. Dinos a nosotros qué quieres que hagamos, a quién quieres que le prediquemos. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos aún hasta la muerte misma. Sé que nos vas a probar, sé que vas a probar nuestro compromiso, pero estamos dispuestos a seguirte hasta lo último, Señor, aún hasta la muerte misma. Yo te bendigo, Señor, y bendigo a cada persona que hoy hace un compromiso contigo. Señor Jesús, te reconocemos como Salvador, te conocemos como nuestro Señor, como el que dirige nuestra vida. Yo sé que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. No permitas que lo opaquemos ni que lo acallemos. Espíritu Santo, resurge desde el fondo de los corazones y márcanos el camino. Padre, yo te doy gracias por ese tesoro tan precioso que colocaste en nuestro corazón, simples vasos de barro, personas frágiles, personas imperfectas, pero que tenemos un tesoro en nuestro corazón, como decía Pablo. Yo te bendigo, Dios. Te doy gracias, Señor. Y abro mi corazón para que el Espíritu Santo me hable y para ser sensible, para escucharlo y para obedecerlo. Ahora, Padre bueno, te bendigo y te doy muchas gracias. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Ya les repito, mañana domingo tenemos un servicio a las 8 de la mañana y otro a las 10. La dirección es en la subida a la popa al lado de Profamilia. Te subes hacia el Cerro de la Popa, encuentras la clínica Profamilia a la casa de al lado. Iglesia Asociación Cristiana Betel. Te espero, no faltes. Que Dios te bendiga.